En este cuarto domingo de Cuaresma, Lucas, el evangelista, nos regala una página especial de su evangelio para que podamos hacernos una imagen correcta de Dios, para que podamos conocerlo. Y eso solamente puede suceder a través de Jesús. Jesús cuenta con una parábola, la parábola del Hijo Pródigo, del Padre Misericordioso, quién es realmente Dios. Y lo hace Jesús dirigiéndose a un grupo, una categoría importante de personas de su tiempo, que eran los fariseos y los letrados. Esta gente muy religiosa que tenía una imagen de Dios según la doctrina, un Dios que premia a los buenos y que castiga a los malos. Esta gente religiosa se escandaliza y critica a Jesús porque Él acoge a descreídos y a pecadores. Jesús se sienta a la mesa con personas que tenían mala reputación. Esto para la gente religiosa era imposible de aceptar porque era contrario a la doctrina, a lo que ese mismo Dios de la religión imponía. Pues bien, Jesús con esta parábola quiere romper con esos prejuicios, con esas falsas doctrinas y darnos a conocer realmente la imagen del Padre, ese Dios en el que creemos. Y dice así Jesús: un hombre tenía 2 hijos, el menor le dijo a su padre: «Padre, dame la parte de la fortuna que me toca». El padre les repartió los bienes. A los pocos días el hijo menor, juntando todo lo suyo, emigró a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo como un perdido. Cuando se lo había gastado todo, vino un hambre terrible en aquella tierra y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y buscó amparo en uno de los ciudadanos de aquel país, que lo mandó a sus campos a guardar cerdos. Le entraban ganas de llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pues nadie les daba de comer. Recapacitando entonces se dijo: «¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan de sobra, mientras yo aquí me muero de hambre? Voy a volver a casa de mi padre y le voy a decir: Padre, he ofendido a Dios y te he ofendido a ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros». Esta es la primera parte de la parábola en la que nos cuenta Lucas el comportamiento de este hijo menor, un padre que tiene 2 hijos, el menor le pide la parte de su herencia. El padre ha repartido sus bienes entre los 2, sin poner ninguna condición, sin exigir ningún tipo de garantía o de echar en cara nada. Este padre que deja en máxima libertad a este hijo para que use esos bienes como él crea que sea lo más necesario. De este cuadro que nos ofrece Lucas, podemos comprender cómo Dios, el Padre del cielo, no pone nunca condiciones para regalarnos sus dones, ni tampoco exige explicaciones cuando recibimos esos dones o nos lo echa en cara eso que hemos recibido. El problema de este hijo menor es que no ha sabido usar y no ha sabido absolutamente aprovecharse de esos dones y ha vivido de una manera completamente equivocada, una manera en la que ha perdido todo lo que tenía y al final tendrá que ir a servir en ese país extranjero, en una casa cuidando cerdos, algo terrible para un judío porque era una humillación total tener que servir en la casa de un pagano y sobre todo cuidando, guardando a los cerdos. Era la vergüenza, haber perdido todo el honor, toda la propia estima. Pues bien, este hijo menor al final recapacita, pero no porque se sienta arrepentido o porque él piense cómo su padre tiene que sufrir por este abandono, por esta ausencia de su hijo menor, sino que recapacita para volver a casa de su padre solamente por una cuestión de hambre, por una cuestión de interés. Él piensa que los jornaleros en casa de su padre todos tienen pan en abundancia y él en cambio se está muriendo de hambre. Es el hambre lo que le lleva a volver a la casa paterna, no ciertamente la atención o el afecto o la consideración hacia su padre. Claro está que este hijo menor se prepara una especie de acto de dolor porque de alguna manera el padre tendrá que aceptarlo nuevamente. Entonces él expresa esa manera de ser aceptado a través del Padre, ofendido a Dios y a ti, no me trates como a un hijo, sino como a un siervo. Esa es la excusa que se inventa el hijo para ser nuevamente acogido.
Entonces se puso en camino para casa de su padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y se conmovió, salió corriendo, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. El hijo empezó a decir: Padre, he ofendido a Dios y te he ofendido a ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados: sacad enseguida el mejor traje y vestidlo. Ponedle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traed el ternero cebado, matadlo y celebremos un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y se le ha encontrado. Y empezaron el banquete. El hijo menor se pone en camino y el padre ya de lejos, el padre que lo esperaba, que lo ha dejado marcharse en libertad, pero que lo ha esperado siempre, dice el evangelista que echó a correr, se conmovió, sintió esta compasión profunda y salió corriendo, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. El padre ha roto con el protocolo de aquella cultura. Una persona que se sentía honorada no echaba a correr nunca delante de nadie o ante nadie. El padre no le importa este protocolo, estas costumbres, y lo importante es que su hijo ha vuelto. Y para que el hijo no se sienta humillado, pues se le echa al cuello enseguida sosteniéndolo y llenándolo de besos. De esa manera el hijo ya puede entender que el padre no solamente no tiene nada en contra de él, sino que está contento, está lleno de alegría por haberlo recuperado. Y esa alegría el padre la demuestra dándole al hijo todo el honor perdido. Pero antes de eso el padre no le permite al hijo que exprese hasta el final ese acto de dolor. Padre, he ofendido a Dios y a ti y ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Eso el padre no lo tolera, porque este hijo menor es siempre su hijo, no puede ser tratado como un jornalero. El padre no acepta ese tipo de ofensa, digamos así, que el hijo pretenda ser llamado como un siervo, que el hijo haya perdido esa condición de ser realmente hijo de su padre. Los dones que el padre, el vestido, las sandalias, el anillo, el ternero cebado, son todo expresión de máxima estima, de dar a entender al hijo cómo es importante que haya regresado, que el hijo forma parte siempre de esa familia y de ese amor del padre. El vestido significa el máximo de los honores, el anillo en el dedo significa poder disponer de nuevo de los bienes del padre, igual que la sandalia significa la libertad, la persona que no es un siervo, sino que pertenece a la dignidad del hijo. Esta imagen nos da a comprender cómo el padre no ha esperado el arrepentimiento del hijo, el padre le ha mostrado su amor mucho antes de que el hijo se arrepintiera, porque el hijo ha vuelto solamente por hambre, por interés, no porque realmente se haya sentido en falta en relación con su padre. El hijo mayor estaba en el campo a la vuelta, cerca ya de la casa, oyó la música y la danza. Llamó a uno de los mozos y le preguntó qué pasaba. Este le contestó: ha vuelto tu hermano y tu padre ha mandado matar el ternero cebado por haber recobrado a su hijo sano y salvo. Él se indignó y se negaba a entrar. Su padre salió e intentó persuadirlo, pero él replicó a su padre: a mí en tantos años como te sirvo sin saltarme nunca un mandato tuyo, jamás me has dado un cabrito para hacer fiesta con mis amigos. En cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo, que se ha comido tus bienes con malas mujeres, matas para él el ternero cebado. El padre le respondió: hijo, si tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo, además había que hacer fiesta y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a vivir. Andaba perdido y se le ha encontrado. En esta segunda parte de la parábola, que describe la actitud del hijo mayor, Lucas nos está diciendo realmente cuál es la posición de estos fariseos y de estos letrados. Estas personas siempre muy pegadas a la ley, pero incapaces de poder vivir la vida de una manera auténtica y profunda. El hijo mayor se indigna por la actitud del padre hacia ese hijo menor que se ha comportado de una manera muy equivocada. Y es el padre el que tiene que salir de su casa para invitarlo a entrar, para persuadirlo. El padre es el que se mueve siempre, es el que toma la iniciativa para recuperar esa familia que todavía no tiene esa conciencia de ser una familia auténtica. Los hermanos no se sienten hermanos entre ellos y los hijos tampoco acerca del padre. Es el padre el que tiene que recomponer esos lazos, haciendo sentir el valor de la fraternidad y sobre todo dando a conocer la riqueza de su paternidad. Hijo mío, todo lo que yo tengo es tuyo. Por lo cual no hay nada que pedir al padre.
el Padre ya nos lo regala con anticipación y el Padre no pretende que lo sirvamos, sino al contrario, que podamos gozar de ese cariño y de esa presencia. La parábola acaba de esa manera entonces sin una respuesta. No se sabe si el hijo mayor habrá entrado en la casa o si el hijo menor esa misma noche se habrá escapado de nuevo. Pero no importa, porque el final de la parábola tenemos que darla nosotros. Somos nosotros los que tenemos que reconocer esa paternidad y tenemos que reconstruir esos vínculos de fraternidad, sintiéndonos realmente hermanos, gracias al amor de este Padre misericordioso.